Teoría conductista y condicionamiento clásico operante. El conductismo. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que surge en respuesta a la teoría del psicoanálisis de Freud a principios del siglo XX. Se centra en el estudio de la conducta observable, dejando de lado lo antropológico utilizando métodos objetivos y experimentales. Analizando el comportamiento humano y de otros seres vivos como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social del organismo, con el objetivo de predecir y modificar sus conductas. El conductismo se regía por un conjunto de conceptos básicos útiles para su estudio, tales como el estímulo, cualquier señal, información o evento que produce una reacción de una persona o animal, ya sean visuales, olfativos, auditivos, etc. La respuesta, esa conducta que surge como reacción a un estímulo. El condicionamiento, ese aprendizaje que adquirimos por la asociación entre estímulos y respuestas, ya sean buenas o malas. El refuerzo, que surge a modo de cualquier consecuencia de una conducta y aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Por último, el castigo, opuesto al refuerzo, es la consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Autores del conductismo y condicionamiento clásico y operante. Tiene sus inicios con el filósofo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt, que se le atribuye el primer laboratorio experimental donde se sentaron las bases en lo que en un futuro se erigiría como el conductismo en psicología, ya que se enfocaba en el estudio de la mente y el comportamiento humano. Sus principales representantes fueron John Brooks Watson, Ivan Pavlov y Burrus Frederick Skinner. John Brooks Watson fue un psicólogo nacido en Nueva York en 1958. Tuvo una gran importancia en el siglo XX con su teoría científica del conductismo. Watson afirmaba: basta estudiar lo que piensa y siente la gente y empecemos a estudiar lo que hace. Esta teoría conductista tiene como objeto de estudio la conducta animal y humana para describir, percibir y manipular esa conducta, y que la psicología debería de darle más relevancia ya que ésta puede ser observada desde un punto de vista científico. A diferencia de la mente, postuló que la mente es una caja negra donde solo se puede observar los estímulos y las respuestas, sin la necesidad de conocer los procesos mentales internos. Watson llevó a cabo múltiples investigaciones para sustentar esta teoría. Esto lo llevó al controversial experimento del pequeño Albert, que se llevó a cabo en 1920, junto con su ayudante Rosalind Rayner. El experimento del pequeño Albert consistía en provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses. Para ello emparejaron la presencia de la rata con sonidos fuertes provocados por una barra de metal. Al principio el niño no mostraba miedo, pero luego del sonido de la barra empezó a llorar y sentir miedo. Esto demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también modificable, además de demostrar que los miedos podían ser aprendidos a través de la asociación de estímulos y específicamente que a una persona podría ser condicionada a desarrollar una fobia a un objeto. Ivan Pavlov, 1849 y 1936. Fue un fisiólogo ruso que, aunque abarcó estudios en la medicina, por lo cual recibió un premio Nobel a principios del siglo XX, realizó estudios y aportes también hacia la psicología, como el aporte del condicionamiento clásico, donde plantea que la conducta puede controlarse y predecirse. Y en este sentido dirige sus investigaciones dando origen a la teoría sobre la cual se basa el modelo conductista. Esto gracias a las experimentaciones que realizaba con los animales, donde identificó el aprendizaje por condicionamiento clásico o pavloviano, que consideraba que la subjetividad humana nunca podría ser objeto de análisis o de estudio. Su experimento más conocido fue dado en perros, donde se enfocaba en la salida que secretaban los perros cuando veían u olían comida, por lo que su experimento consistió en incluir un estímulo que haga que los perros lo asocien con la comida, en este caso el sonido de una campana. Esto hacía que cuando los perros escucharan este estímulo, inmediatamente salivaran porque lo asociaban con comida y salían corriendo. A partir de estos estudios, Pavlov describió el condicionamiento clásico como un concepto fundamental en el conductismo, gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. El condicionamiento clásico incluía un estímulo incondicionado que provoca una respuesta inmediata, en el caso de los perros, la salivación espontánea. Al emparejar este estímulo incondicionado, o sea la comida,
Con un estímulo neutro, la campana, el estímulo neutro produce una respuesta incondicionada, que era salivar. Como ejemplo de esto podría ser cuando vamos al dentista, el tratamiento sería un estímulo incondicionado, la experimentación del dolor un estímulo neutro. Burns Frederick Skinner, 1904-1990. Fue un gran influyente de la teoría conductista. Planteó que el comportamiento es una función de las historias ambientales de refuerzo, es decir, todo lo que rodea al individuo como entorno y viene acompañado de refuerzos que hará cambiar toda su conducta. Aportó la teoría del conocimiento operante donde establece los fundamentos del análisis de la conducta, basada en el aprendizaje y cómo nuestro comportamiento afecta a nuestros pensamientos. En palabras de Skinner, el aprendizaje es definido como un cambio en la probabilidad de la respuesta. Considera que se puede incidir en el comportamiento del individuo y hacer que se llegue a una respuesta que se pretende o desea como la más probable. Desde un punto de vista, introdujo a sus investigaciones conceptos de refuerzo positivo y negativo. El refuerzo positivo consiste en premiar una conducta, mientras que el refuerzo negativo sería lo contrario, pero con la intención de aumentar la frecuencia e intensidad de la aparición de una conducta. Pero Skinner basó su estudio en la conducta general y no en la conducta humana. Por ello, trabaja mucho con la experimentación con animales, llevando a cabo su famoso experimento La caja de Skinner. El experimento de la caja de Skinner era una cámara que contenía una barra o una llave que un animal podía presionar para recibir comida, agua o otro tipo de refuerzo, y se utilizaban principalmente palomas o ratas. Para conseguir esto, el truco estaba en que Skinner mantenía a la paloma en 3/4 partes de su peso para que siempre tuvieran hambre. De esta forma, la comida se usaba como recompensa automática. El animal era estudiado en una caja a la que se adapta con facilidad. El número de cantidades de veces que la paloma picoteaba el disco se midió a través de un gráfico. Debido a esto, la paloma aprendió que picotear el disco producía una recompensa. Así pues, la conducta de picotear era estudiada en relación a la frecuencia con la que la paloma obtenía una recompensa. Como ejemplo de ello, podría ser cuando un niño obtiene una recompensa de sus padres al recibir una buena calificación, ya sea que le compren algo o reciba un elogio. Esto hará que se motive más para recibir una calificación y sus notas aumenten de manera considerable. En conclusión, el condicionamiento clásico y operante es la base para entender cómo emprendemos y modificamos la conducta, mientras que el condicionamiento clásico se centra en la asociación de dos estímulos y es útil para entender cómo aprendemos reacciones automáticas y emocionales a estímulos específicos, como miedos, fobias o reacciones de disgusto. El condicionamiento operante se centra en cómo las consecuencias de una conducta moldean su repetición, es decir, que es crucial para entender cómo aprendemos a controlar nuestras acciones y cómo las consecuencias de nuestras acciones influyen en nuestro comportamiento. En la actualidad, estos dos conceptos son utilizados en terapias para reducir los malos hábitos o el tratamiento de fobias o miedos. Basta de estudiar lo que piensa y siente la gente y empecemos a estudiar lo que hace. Watson, 1958. La conducta puede controlarse y predecirse. Pavlov, 1849. El aprendizaje es definido como un cambio en la probabilidad de la respuesta. Skinner,